¿Es posible que el día más feliz de tu vida se convierta en un segundo en tu peor pesadilla? Imaginen esto. Son Haram, una talentosa pasante de diseño, acaba de ganar el concurso más importante de su trabajo. Está en la cima del mundo. Con el premio en la mano, decide cruzar el océano y viajar a Boston para darle una sorpresa al hombre que ama, su novio Chan. Pero mientras ella aterriza, con el corazón lleno de ilusiones, el destino está jugando una carta macabra. Al otro lado de la ciudad, vemos a Seung-woo Chan corriendo desesperado por los pasillos de la universidad. Llega tarde, está agitado y en un movimiento fatídico abre la puerta de un laboratorio. Una explosión masiva lo vuela todo por los aires. Woo Chan cae en estado crítico, luchando entre la vida y la muerte, y justo ahí, mientras Haram pone un pie en Boston, recibe la llamada que nadie quiere contestar. Es la hermana de Chan, quien con la voz rota le da la noticia más devastadora. Él murió. La imagen es desgarradora. Haram llega a la universidad y se topa con un escenario de guerra. Humo, sirenas y escombros. Y en ese instante, frente a las ruinas, el corazón de Haram se apaga, dando inicio al luto que durará años. 7 años han pasado y el dolor se ha transformado en un imperio de lujo. Entre luces de neón y el estallido de 1000 flashes, hace su entrada la reina de la moda en Corea, la importante directora de Atelier Nana. Pero cuando todo su personal se rinde en aplausos, ella lo frena en seco con una corrección. El mérito no es suyo, sino de la verdadera mente maestra detrás de todo. Su nieta y directora principal son Haram. Sin embargo, cuando las cámaras la buscan, ella no está. Mientras su equipo la aclama, Haram se esconde en la azotea, perdida en una mirada infinita hacia el cielo. Es una mujer que lo tiene todo, pero que vive rodeada de un aura de nostalgia, como si una parte de ella se hubiera quedado detenida en aquel fatídico día en Boston. Pero prepárense, porque aquí es donde la historia da un vuelco total. Seung-woo Chan está vivo, sí. El mismo que todos creían muerto reaparece en Seúl después de 7 largos años. Llega con una energía renovada, junto a su asistente, emocionado por supervisar un proyecto clave, precisamente en Atelier Nana. Mientras él celebra su regreso a casa, disfrutando cada rincón de la ciudad con una sonrisa, no tiene idea que está a punto de colisionar con la mujer que ha vivido 7 años de luto por su nombre. Pero el destino es caprichoso y adora las coincidencias. Sin saberlo, ambos terminan el mismo día en la exposición de arte Estaciones Radiantes. Allí, rodeada de cuadros que parecen susurrar recuerdos, Haram se queda absorta sin sospechar que un desconocido la observa a pocos metros. En ese instante, Chan la ve, su corazón da un vuelco y la reconoce al segundo, quedando paralizado por una verdad que solo él conoce. Él intenta seguirla, quiere decirle algo, pero el miedo lo detiene y se queda observándola desde la vereda de enfrente, como un fantasma del pasado. Sin embargo, la tragedia decide intervenir. Mientras Haram camina cerca de una zona de construcción, una estructura metálica comienza a ceder justo sobre ella. Es el caos total, pero antes del impacto un grito desesperado rasga el aire. Es la voz de Chan. Ese grito le salva la vida por milésimas de segundo. Ella queda en shock, temblando y confundida, buscando desesperadamente entre la multitud al dueño de esa voz. Una voz que por alguna razón que no logra explicar, le resulta dolorosamente familiar. ¿Cómo es que ese extraño sabe su nombre? Llega el día de la reunión decisiva para arrancar el proyecto en Atelier Nana y la tensión se dispara en cuanto Chan pone un pie en la oficina. La razón, descubre que la persona con la que tendrá que trabajar codo a codo durante los próximos 3 meses es nada más y nada menos que Haram, la diseñadora principal. Los nervios lo traicionan por completo. En plena presentación, frente a todo el equipo, Chan termina derramando agua sobre su propia camisa, en el momento más inoportuno, y es que no puede evitar el pánico. El personaje de animación que está mostrando en la pantalla es idéntico a Haram. La abuela de ella lo nota de inmediato, y el ambiente se vuelve increíblemente tenso. ¿Qué forma de empezar el primer día? Tras este papelón, Chan llega al hotel sintiéndose morir de vergüenza. En un ataque de pánico, decide que lo mejor es cancelar todo y volverse a Estados Unidos. El miedo a estar cerca de ella lo supera. Aunque ella todavía no tenga idea de quién es él, su asistente Ben, decepcionado por su falta de profesionalismo, le dice que se vaya si quiere. Pero tras pensarlo mejor, Chan cambia de opinión y decide quedarse. Son solo 3 meses, se convence a sí mismo. Seguro que si tiene cuidado, podrá sobrevivir al proyecto sin que nada pase. Mientras Chan intenta pasar desapercibido, la cabeza de Haram está a punto de estallar. Ella sabe que hay algo que no cuadra. La bomba estalla cuando se hace viral un video en redes sociales sobre el accidente de la construcción. Ahí, frente a miles de personas, se escucha a Chan gritando su nombre con una angustia que solo alguien que te conoce de toda la vida tendría. Pero se supone que son 2 extraños. La paranoia se sale de control cuando empiezan a llegar fotos de ella a la oficina de forma anónima. Haram ya carga con el trauma de haber perdido a sus padres y a su novio en accidentes trágicos. Siente que el pasado la persigue. Une los puntos y la conclusión es escalofriante. El video, la exposición y el dibujo
idéntico a ella. Todo apunta a una sola persona. Chan no es un colega, es un acosador. Haram es un alma en pena que ha olvidado cómo sonreír, y justo cuando intenta seguir adelante, siente que este hombre ha venido a destruir su poca paz. La abuela de Haram, desesperada por verla sonreír de nuevo, le organiza unas citas ciegas, pero ella no está para romances. Tras dejarle claro al chico que no tiene ninguna intención de empezar algo, el destino le lanza un balde de agua fría. Ve a Chan caminando en el hotel, con el corazón a mil por rabia y el miedo. Ella decide que ya no puede más. Se acabó el misterio. Sale disparada a encararlo y lo intercepta con la mirada llena de furia. Ya no hay vuelta atrás que dar, así que le suelta sin filtros. ¿Cómo supo mi nombre? ¿Cuánto hace que me conoce? Pero prepárense, porque aquí es donde la cabeza nos hace explosión. Para entender por qué Chan está tan nervioso, hay que viajar 7 años atrás, al caos de Boston. Tras sobrevivir a la explosión, Chan quedó con marcas que no se borran. Perdió la audición de un oído y tiene cicatrices de quemaduras en su cuerpo. En ese entonces, su mente estaba muy confundida. Tenía flashes de un rostro, el de Haram, que no sabía si era real o una alucinación de sus sueños. ¿Y cómo es que terminan así? Aquí viene un giro del drama total. El novio real de Haram era Hyuk Chan, un tipo al que le daba flojera hasta escribir buenos días. Como era un indiferente total, le pedía a su compañero de cuarto, nuestro Chan, que contestara los mensajes por él. Sí, así como lo oían. Mientras el novio oficial no movía un dedo, era Chan quien ponía todo el sentimiento y la chispa en cada texto. Ella lo tenía guardado simplemente como Chan en el celular, y por eso el alcance de nombre nos confundió a todos. Lo increíble es que poco tiempo después del accidente, Chan viajó brevemente a Corea y la vio de lejos. Fue en ese segundo cuando todo hizo clic en su cabeza. Recordó los mensajes, recordó el favor a su compañero y entendió que esa mujer no era un invento de su imaginación, sino alguien real, que le dolía en el alma. Tras ese encuentro fugaz, volvió a Estados Unidos para sanar y convertirse en el hombre exitoso y alegre que es hoy. Volviendo a nuestros protagonistas, Haram encara a Chan furiosa, pero él, manteniendo una calma impresionante, logra explicarle que todo ha sido un malentendido gigante y le pide disculpas de corazón. Pero justo cuando la tensión parece bajar, el verdadero acosador aparece en una escena. Aquí la cosa se pone intensa. Empieza en una persecución de película, por plena ciudad, esquivando gente y doblando esquinas a toda velocidad, hasta que logran atraparlo. No era un desconocido, sino una ex compañera del trabajo de Haram que la envidiaba a morir. La villana resultó estar más cerca de lo que todos pensábamos. Ya en la comisaría, sintiéndose aliviada al ver que el peligro pasó, Haram decide no levantar cargos para cerrar el capítulo rápido, pero con el susto superado, su hermano le mete la idea en la cabeza de que tiene que agradecer a Chan como se debe. Ella se queda dándole 1000 vueltas al asunto, sintiéndose súper culpable, porque en medio de todo el caos de la carrera por la ciudad, Chan terminó herido por protegerla. Ahora el acosador es su héroe, y ella se muere de la vergüenza por haber pensado mal de él. Al día siguiente, Chan recibe un regalo de Haram, ropa nueva para reponer la que se arruinó en la persecución, pero el destino siempre tiene un as bajo la manga. Y de repente se desata una lluvia torrencial. Pensando que ella sigue en el edificio, Chan baja corriendo con un paraguas para rescatarla, pero cuando lo abre, el paraguas está totalmente roto. Un momento de trágame tierra que rompe todo el romanticismo. Chan intenta ir por otro, pero en ese segundo, una conocida de Haram entra al hotel. Para evitar un encuentro incómodo y que la vean ahí, ella decide subir de nuevo con él. Aquí es donde se pone bueno. Resulta que no hay un paraguas en todo el hotel, porque Ben, el asistente, se llevó el último. Así que quedan atrapados en una situación súper tensa y llena de chispas. La química es tan fuerte que el ambiente se siente pesado. Justo a tiempo aparece Ben con el paraguas, salvando el momento, y Haram, que ya no puede con los nervios, sale disparada de ahí para no pasar ni un segundo más a solas con Chan. Es obvio que él ya empezó a moverle el piso. Mientras la tensión entre ellos sigue en el aire, Haram va a su cafetería favorita Chin, pero la encuentra cerrada. El dueño, el señor Park, sufrió un accidente y su perro, un adorable Golden Retriever llamado Eugenio, se quedó solo. El señor Park le pide un favor enorme y ella, que no puede resistirse a esa carita, se lleva a Eugenio a su casa para cuidarlo. Lo más increíble ocurre cuando el señor Park sale del hospital. Ese mismo día iba directo a casa de Haram por su perro. En cuanto la abuela abre la puerta, se llevan una sorpresa que nadie vio venir. Resulta que el señor Park y la abuela eran mejores amigos de la infancia en Chuncheon. El mundo es realmente pequeño, pero la cadena de casualidades no termina ahí. Esa misma noche, Haram pasa por la cafetería y se queda helada al ver las luces encendidas. Al entrar se encuentra frente a frente con Chan. Justo en ese momento llega el señor Park con el perro y los presenta formalmente, sin sospechar que ellos ya tienen una historia detrás. La pieza final del rompecabezas cae cuando el dueño le cuenta que Chan va a vivir ahí mismo, en la cafetería, porque lo considera un hombre adorable y de toda su confianza. Ahora Haram tendrá a Chan más cerca que nunca y no habrá forma de evitarlo. Ya de vuelta en la empresa, el ambiente se pone pesado.
La abuela, que es sumamente astuta, nota que algo raro pasa entre ellos y le ordena a su asistente que no les quite un ojo de encima. Cuando Haram llega a su puesto, se queda de piedra. Todo su equipo está muerto de la risa con Chan. ¿Desde cuándo son tan amigos?, se pregunta ella molesta y termina bajando las persianas de su oficina para no tener que verlos. Pero la abuela tiene otros planes y los obliga a ir a cenar bajo la excusa de hablar de trabajo. Sin embargo, en medio de la comida, ella recibe una llamada de emergencia y se va, dejándolos solos en una cena que se vuelve insoportable de lo incómoda que es. Aquí es donde todo cambia. Los ruidos del restaurante, las luces y la multitud empiezan a abrumar a Chan. De pronto su oído falla y el aturdimiento es tan intenso que, desesperado, sale corriendo del lugar, chocando con una camarera y arruinando su ropa en el proceso. Haram lo sigue preocupada y es ahí donde Chan finalmente se abre. No puedo huir de este lado, le confiesa, revelando por primera vez las secuelas de aquel terrible accidente. En ese instante a Haram le hace clic la cabeza y por fin comprende por qué él actuaba de esa manera tan extraña. Al ver que su camisa está sucia, ella le pone su propia bufanda para que se sienta más cómodo y la gente deje de mirarlo. Mientras ella regresa al restaurante por las cosas, Chan se queda pensando en lo que le dijo el dueño del local, que detrás de esa coraza fría, Haram ha sido una mujer profundamente solitaria durante todos estos años. La jornada en la oficina arranca con una Haram que no para de estornudar, y claro, tiene sentido. Al darle su bufanda a Chan la noche anterior para protegerlo, terminó pescando un resfriado. Pero eso no es lo que más le duele. Lo que realmente le tiene desesperada es que perdió su pluma en el restaurante. Sus compañeros no entienden por qué está tan alterada por tan simple objeto, pero mientras ella la busca como loca, Chan recuerda algo clave, el favor que le pidió su compañero de cuarto hace años para comprarle un regalo especial a una chica. Él sabe que esa pluma no es cualquier cosa. Aunque intenta calmarla, ella está tan frustrada que lo termina alejando. Sin embargo, una charla profunda con el dueño del café le cambia el chip a Chan. Al ver su tatuaje de Memento Mori, él explica que es un recordatorio de que la vida es corta y no hay que dejar nada para después. Con esa idea en mente, corre a buscar a Haram, decidido a no perder más tiempo. Al encontrarla, le abre su corazón, le dice que quiere cuidarla y hacerla feliz, y para que ella no se sienta presionada, le propone un trato, que al menos durante los 3 meses que él estará en Corea, intenten llevarse bien y disfrutar el uno del otro. Ese deseo de hacerla feliz, aunque técnicamente se acaban de conocer, tiene un trasfondo que viene desde Boston, y eso es lo que nos deja enganchados para el episodio 3. Esto apenas comienza. Si no quieres perderte ni un solo detalle, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así serás el primero en ver el resumen apenas tenga el siguiente episodio. Dale like si ya quieres que suba la siguiente parte y nos vemos la próxima.